Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de capacitación en técnicas para la edificación de viviendas sismo resistentes dirigido a obreros de la construcción. Evento que es realizado a través del gobierno de la provincia de Pichincha de manera conjunta con la Universidad Politécnica Salesiana en función del convenio específico que tienen firmado estas dos instituciones. El día de hoy vamos a continuar con el evento de capacitación con el arquitecto, Edwin Javier Molina, que nos hablará sobre los procesos para la construcción de viviendas sismo resistentes, caso vivienda informal, específicamente sobre los sistemas estructurales. Es muy importante recordarles a ustedes, compañeros, que este es un evento que es evaluado, certificado conjuntamente el gobierno provincial con la Universidad Politécnica Salesiana. Es muy importante que ustedes registren su asistencia antes de ingresar a este evento. Los compañeros a través de los grupos de WhatsApp les están enviando el enlace donde registran su asistencia y también tienen acceso a la sala. Aparte también hay que recordarles que este evento dura 14 horas, son de 14 horas presenciales y 6 horas en tareas dirigidas. Los días que se va a desarrollar el evento, como se lo dijo el día de ayer, es el 21, 22, 23 de octubre en un horario de 18 a 20 horas, el 24 de octubre de 3 a 5 p.m. y el 5 y 6 de noviembre igual en el horario de 18 a 20 horas. Cualquier duda, cualquier inquietud, hacerlo a través del chat, a través de este medio, de la plataforma Zoom, o también hacerlo a través de los grupos de WhatsApp en donde reciben las convocatorias. Vamos a dar inicio, le vamos a dar paso al arquitecto Edwin Javier Molina. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, Efraín. Buenas noches con todos. Con el afán de que el día de ayer muchas personas entraron un poco más tarde, otros posiblemente sea el primer día que se están conectando, voy a realizar una pequeña introducción o un pequeño resumen de lo que se vio el día de ayer, para que tengan claro lo que se han perdido, para que vamos iguales y que no haya confusiones, porque muchas veces las clases como son secuenciales, a lo mejor dirán cuándo vimos esto. Voy a compartir la imagen, por favor. En resumen general, lo que hablamos es que dentro de lo que son los procesos geológicos que nos dan los riesgos generalmente en las viviendas, aparte de lo que es los riesgos generales, permítanme, determinamos que hay, en este caso, procesos endógenos. Procesos endógenos son lo que son los riesgos de los volcanes y los riesgos sísmicos. Recordarán que por todo el Ecuador atraviesa fallas. Esta es una de las fallas secundarias que pasan por Quito. Quito está presente con fallas tanto tectónicas como fallas en los volcanes. Vimos también ayer que el país es considerado con un alto riesgo sísmico, así lo determina en este caso lo que son los mapas de aceleraciones. ¿Esto qué me decía? Que si es que una vivienda, el peso total, el peso del 100% del peso, el sismo empuja con una gravedad de 0.3. ¿Qué significaba 0.3 G? Significaba que el valor aproximadamente de 3 pisos, un piso representaría el empuje horizontal a las viviendas. Entonces tengamos como claro el concepto de que los sismos actúan en forma horizontal, con empujes. Vimos también
de que dependiendo de un posible evento telúrico en Quito, puede haber tres escenarios. Uno de baja magnitud, en la cual puede dañar hasta el 10% de las viviendas en Quito. Una de mediana magnitud que puede dar un problema del 30 al 60% de probabilidad de tener daños. Y el 70 y el 90 cuando hablamos de una gran magnitud. Vimos también lo que son implantaciones seguras, prohibido lo que es, en este caso, construir sobre acantilados en terrenos inestables. Ya por su propia forma, la naturaleza me está indicando cuando hay desplazamientos de tierra. Prohibido construir en pilotes. Bueno, se puede construir en pilotes, pero la forma de construcción no es la adecuada. Toca riostrar o toca poner lo que llamamos pie de amigos. Tampoco se puede construir sobre un muro de contención. La vivienda tiene que estar separado tanto en el un extremo como en el otro del muro, en la cual la parte más peligrosa sería el que está soportando las viviendas, porque estaría recibiendo doble peso, el de la vivienda y de la tierra que lo está sosteniendo. Entonces, prohibido, aquí está separado, es correcto, aquí encima del muro es prohibido, apegado hacia el muro también es prohibido. Prohibido construir cerca de los ríos. ¿Por qué cerca de los ríos? Porque en caso de que haya las erosiones y los movimientos por sedimentaciones, pueden hacer un tapón en el río tiene que seguir el cauce de sus aguas y empieza a inundar los valles. Y por último, el peligro de los tsunamis. Dado que el sismo me desactivaron el audio, ahora sí. Debido a que el peligro de los tsunamis viene acompañado con el sismo, entonces es también riesgoso de que las edificaciones estén cerca de las costas. Esto en forma general, el resumen de lo que vimos el día de ayer. Simplemente es para refrescar la memoria y también para considerar las personas de que no pudieron conectarse o se conectaron un poco más tarde de lo que empezamos Permítanme ya compartirles la segunda clase. Ahora sí vamos a ver lo que son viviendas sismo resistentes, sus condiciones, sus características. El día de ayer también quedó pendiente acerca de ver algo de normativa para que ustedes entiendan lo que me estaban preguntando acerca de los retiros, acerca de cuántos pisos puedo levantar. Esto se va a quedar claro con la clase de hoy. Viviendas sismo resistentes. Es aquella vivienda que puede soportar adecuadamente los efectos de los sismos. Este tipo de vivienda protege a las personas que la habitan. Debe tener condiciones, en este caso debe tener tres, que se representan en el gráfico y lo vamos a ver de una en una. Planos de obra. Para que tenga una vivienda sismo resistente, tiene que tener un proceso constructivo en la cual está descrito en lo que son los planos de obra. Debe tener buenos materiales. Muchas veces el ahorro del material hace que nuestras viviendas se deterioren más rápido que un buen material. Y por último, mano calificada. Entonces, los planos de obra, si queremos tener una vivienda sismo resistente, lo primero que debemos de tener son planos de obra, que es decir, el conjunto de los planos arquitectónicos, estructurales y los planos de instalaciones, así también como las especificaciones de los materiales con los que se construye la vivienda. Entonces, es importante tener un plano y preferible es aprobado. Recordemos que ayer vimos que una de las encuestas que realizaron en el 2016 determinaban que casi el 40% de las construcciones estaban hechas en forma, en este caso, ilegal. Los materiales, los buenos materiales deben lograr que la estructura de la vivienda no se deteriore a través del tiempo y que alcance la resistencia adecuada para soportar sismos. Entonces, no nos sirve de nada el ahorrar los materiales.
Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, este bloque es prensado versus los bloques que a veces utilizamos, a lo mejor vienen de otros sitios que no tienen, en este caso las bloqueras, las condiciones, las dimensiones y las herramientas y los equipos necesarios, vienen más baratos, pero también ustedes saben que esos también se rompen con facilidad. Entonces no me sirve de nada ahorrarme algo de dinero en bloques si al final la ruptura de estos bloques va a permitir en losas primero filtraciones de agua y en las mamposterías pues filtraciones también de humedades porque se agrietan y pasa la humedad. La mano calificada. Esta última condición es muy importante ya que de nada sirve contar con buen diseño y tener buenos materiales. Si los procedimientos constructivos no son los correctos, por esto los trabajadores de la construcción deben saber interpretar planos, así como tener conocimientos para ejecutar correctamente los procedimientos constructivos. Y aquí es donde vamos a meter lo que es la normativa. Saber interpretar planos. Nosotros como maestros, cuando tenemos un plano arquitectónico, ¿en qué empezamos a mirar directamente? Comenzamos a ver simbologías, ¿sí? No vemos en general todo lo que es el concepto del plano. Yo creo que si algún maestro le digo, interprétame el plano, pues empezará a decir puerta de ingreso, vehicular, por las simbologías dirá, esto es una escalera, esto es una cocina, un baño, una grada, un local, esto es un estacionamiento, etcétera. Lo que está ahí interpretando es simbología. Un plano arquitectónico pues está compuesto de los siguientes. Primero tenemos un plano de ubicación. En el plano de ubicación es la relación que existe entre el lote y el territorio. Tenemos el plano de implantación, que es la relación que existe entre la obra y el lote. Aquí nosotros vamos a ver cierta información que muchas veces no nos damos cuenta. Y aquí nos están diciendo los retiros que debe tener la vivienda, los ángulos que tiene la vivienda, y se parece bastante a lo que son planos de cubierta. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que, por ejemplo, aquí está hecho el corte hasta antes de la tapagrada, de la escalera. En cambio, en el plano de implantación se ve todo el proyecto desde una vista aérea horizontal. Luego tenemos los diferentes planos, tanto en planta baja como en planta alta. Acompañamos con una fachada, un alzado, pero aquí hay que tomar en cuenta, de acuerdo a la zonificación, de acuerdo al número de fachadas, tienen que existir las fachadas que sean necesarias. Si es que aquí hay un adosamiento en dos lados, tiene que haber fachada frontal y también tiene que haber fachada posterior. Pero por lo general siempre presentamos una fachada. El maestro necesita tener toda la información gráfica para un plano. Otra cosa importante es la sección o cortes. Por lo general debe haber mínimo dos cortes, uno longitudinal y uno transversal. En el caso de que se haga un solo corte, ese corte necesariamente tiene que pasar por una escalera. ¿Por qué por una escalera? Porque esa es la única manera o la vía en la cual me indica cómo se accede de un nivel a otro nivel. Y aquí tenemos las partes que muchas veces no tomamos mucho en cuenta. Uno, la parte de los sellos. Es un espacio en blanco que deja de 15 por 15, en la cual yo puedo darme cuenta si es que viene el sello del municipio, quiere decir que está aprobado. Como en este caso está vacío, yo simplemente puedo decir que lo hizo un arquitecto, pero no sé si está aprobado en el municipio. Aquí tengo el cuadro de títulos. En el cuadro de títulos va a haber información general de lo que tiene el proyecto y luego tiene el cuadro de áreas. Aquí en estos dos nos vamos a empezar a fijar porque desde aquí empieza a salir lo que es la normativa. Tenemos ampliado lo que es el cuadro de títulos. La información general del título dice de quién es y primero qué tipo de proyecto es. En este caso es una residencia. Luego aquí tengo a los profesionales que han hecho, en este caso el arquitecto Edgar Silva. Aquí me pone lo que contiene, en este caso el proyecto contiene plantas arquitectónicas, fachadas, cortes, cuadro de áreas, ubicaciones. Me dice la fecha en donde fue elaborado, la escala. Muchas veces cuando ustedes ven escalas indicadas significa que hay varias escalas en el plano. Si todo el plano está en una sola escala, aquí toca especificar cuál. Si todo el proyecto está en 1 a 100, aquí debe decir 1 a 100. Pero si en el plano generaron dos escalas distintas, hay que poner indicadas. La ubicación, el número de lámina que tenemos, la firma del propietario, y aquí empieza. En el predio,
me dice que el predio es en este caso 153.830. Con este número predial es lo que yo puedo realizar consultas en lo que es el Distrito Metropolitano, el famoso IRM, significa Informe de Regulación Metropolitana. Esta información en el cuadro de área sin necesidad de consultar ya me está indicando la zonificación. Aquí tengo el cuadro de áreas en la cual me está la zonificación, como no es tan legible, aquí está ampliado. Dice que la zonificación es un D203-80. Esto es lo que muchas veces los maestros desconocen y aquí es lo que me está dando toda la información, me está dando la información primero de cuántos retiros tiene la vivienda, de cuánto es el lote mínimo, de cuántos pisos puedo yo construir y cuánto debo construir en porcentaje en planta baja. Aquí en forma general tenemos las 4 zonificaciones que podemos tomar en cuenta en la vivienda. Una, aislada. Cuando veamos la letra A, en la zonificación me va a decir que es aislada. ¿Qué significa aislada? Que va a haber retiros a todos los 4 lados. Quiere decir 2 retiros laterales, un retiro posterior y un retiro frontal con respecto a la calle. Empezamos a la letra B, en este caso es la pareada. La pareada significa que yo de lo que tenía aislado me tengo que adosar a un lado del vecino. Entonces voy a perder un retiro lateral, solamente voy a tener un solo retiro lateral, mantengo el posterior y mantengo el frontal. Luego tengo la continua, en este caso la C. ¿Cuál es la secuencia? Aquí estaba aislado, luego me adosé, la siguiente secuencia es adosarme donde el otro vecino y no tengo retiros laterales, solamente tengo retiros posteriores y retiros frontales. Y por último, la D, la famosa línea en fábrica. ¿Qué significa? Que está adosado donde los dos vecinos y también está en la línea de la calle, está en línea de fábrica, pero siempre tiene que tener un retiro posterior. Pero si ustedes se fijan, muchas veces en las viviendas construyen todo. Cuando construyen todo, pues están generando viviendas enfermas. No tienen asoleamiento, no tienen, en este caso, la circulación de aire y es bastante complejo. Entonces, para que ustedes ahora entiendan la nomenclatura, en este caso la nomenclatura D, por lo menos yo ya sé que la letra D va a representar una línea de fábrica. Quiere decir que yo voy a tener 2 adosamientos laterales, un frontal y tengo que tener un retiro posterior. Entonces, en la A vamos a tratar de entender. Nuevamente tenemos el proyecto, tenemos retiros frontales, 2 retiros laterales y un retiro posterior. Ahora, pongamos un ejemplo de una zonificación aislada. En este caso dice que me ha tocado el A602-50. De momento ya sé que por la A significa que es una zonificación aislada. ¿Y qué era aislada? Que tengo 4 retiros. La vivienda no topa ningún vecino. Luego tengo que aprender a leer los siguientes números hasta llegar hasta la barra. En este caso, cojo los 3 primeros números, pero al número 2 le hago en 0. Quiere decir que me quedo con 600. En este caso, me olvido del 2, le transformo en 0 y me dice que 600 es el lote mínimo que va a tener mi propiedad. En este caso, ¿de qué me sirve? Por ejemplo, yo tengo un lote de 1000 metros cuadrados y quiero repartir por herencia a mis hijos y por matemática le corresponde a 500 a cada uno. Pero resulta que la zonificación me dice que el lote mínimo para repartir es de 600. Como tengo 1000 no me alcanza, no me permite a mí hacer una separación de lote porque el lote mínimo en esta zonificación es 600 metros cuadrados. Luego del lote mínimo, el número que queda, que eliminé al inicio para determinar el lote mínimo, se transforma en el número de pisos. Cada piso hay que considerar 4 metros de altura. En este caso, me dice que tú puedes construir 2 pisos. 2 pisos por 4 metros, yo debo tener máximo una altura de construcción de 8 metros lineales desde la base hacia el punto más alto. Y por último me queda el último número que está separado con el guión y me está diciendo cuánto debo construir en planta baja. En este caso el 50%
del lote, del terreno. Poniendo un ejemplo, que si es que yo tengo aquí el lote es de 600 metros cuadrados que coincide con el lote mínimo y me dice que aquí solamente puedo construir el 50% en planta baja, quiere decir que yo, si tengo 600, yo puedo construir 300 metros cuadrados de vivienda, no más. Puedo hacer menos, pero no debo pasarme del 50% de ocupación del suelo. Ahora, para yo saber cuánto realmente tengo que construir como costo total, número de pisos, el 50% al multiplicarle por 2 me da el 100% de ocupación en las dos plantas. Si es que a mí me permitieron construir 600, de los 600 metros cuadrados que tiene el terreno, me permitieron solo construir 300 por planta, al multiplicar 300 por 2, yo puedo construir total 600 metros cuadrados en este lote. Esto es una parte de la zonificación aislada. Ya estamos aprendiendo a leer estos números. Los demás ejemplos van a ser más rápidos porque ya tenemos un conocimiento. Por ejemplo, si me tocó una zonificación pareada, ya sabemos que pareada me dice adosado a un lado del vecino. Y vamos a suponer que yo tengo la zonificación B303-50. Ya a la vez sabemos que es pareada. Cuando está pareada significa adosado a un lado. Veo los tres primeros números, pero le transformo en 0 al último y me dice que aquí hay 300. Entonces, 300 sería el lote mínimo de esta zonificación. Ya sabemos que el último número representa el número de pisos que puedo construir. En este caso, 3 significa el número de pisos. Puedo hacer 3 pisos. Y el guión, el número después del guión, me representa cuánto tengo que construir este lote, el 50%. Cogiendo como ejemplo, si este lote mide 300, solamente me permiten construir el 50%, mi vivienda va a ser de 150 metros cuadrados, pero como me permiten hacer 3 pisos, yo voy a construir total 450 metros cuadrados. Esto es lo que es zonificación pareada. Ahora, si es que me toca la siguiente, la C, que es continua, recordemos que luego la continua significa que va a estar adosado a los dos lados. Ya sé que C es zonificación continua, poniéndole como ejemplo C203-60, C ya me dice continua, adosado a dos lados, los primeros números transformándolo en 0 al último, me indica cuánto es el lote mínimo de esta zonificación, me dice 200 el lote mínimo. Ya sabemos que el último número antes del guión representa el número de pisos que puedo construir, en este caso es 3, y el último número después del guión me dice cuánto porcentaje puedo construir en ese lote, en este caso el 60%. Suponiendo que yo tengo justo 200 metros cuadrados de lote mínimo y puedo construir solamente el 60%, quiere decir que mi vivienda va a ser de 120 metros cuadrados, pero como me permiten 3 pisos, yo en total puedo construir 360 metros cuadrados totales. Y por último, la zonificación en línea de fábrica. La zonificación en línea de fábrica ya estamos reconociendo con la letra D que tiene adosado a dos lados del vecino y a la calle. Viendo los números, aquí tengo el número 302, ya sabemos que primero le tenemos que dejar en 0 al último para saber cuál es el lote mínimo. En este caso 300 es el lote mínimo. El último número de aquí antes del guión ya sabemos que esto es el número de pisos, en este caso 2 pisos. Y el último número después del guión me dice cuánto puedo ocupar de construcción en el lote. En este caso, si tenemos como ejemplo que tengo 300 metros cuadrados de lote, yo puedo construir el 80%, significa que en planta baja yo puedo tener una vivienda de 240 metros cuadrados, pero como me permiten construir hasta 2 pisos, yo puedo tener un total de 480 metros cuadrados. Como ven, las zonificaciones y las normativas urbanas son sencillas de entender. Muchas veces tal vez por lo que no te supieron explicar o porque no tenías este conocimiento, no podías adquirir estos conocimientos. Entonces, si es que yo algún dato quiero construir, suponiendo que esta es la zonificación que yo consulté, en la cual me dice 302 y me dice 2 el número de pisos, y el propietario de esta zonificación de este terreno ya tiene construido un piso, construido 2 pisos, y me dice, construyeme el tercer piso, ya sabes que por zonificación no puedo.
¿Por qué? Porque aquí te permite máximo 2 pisos. Entonces ya con eso tenemos una idea. Sabemos que si, por ejemplo, me tocó una zonificación aislada y el señor dice, no, pero yo quiero que te adoces a todo lado, a los vecinos, a la parte de atrás, al frente. Se supone que estamos ya yéndonos contra la zonificación, porque aquí dice, si es aislado tienes que dejar retiros. Entonces ya son conceptos muy sencillos, muy fáciles de aplicar y que me gustaría que ustedes apliquen en su día a día. Esto también sirve para comprar terrenos. Cuando compras terreno, muchas veces tú ves el terreno y dice, tiene el terreno 1200. Muy bien, tiene 1200, yo quiero repartir a mis 3 hijos y le tocaría 400 metros cuadrados cada uno. Y simplemente ya me contacto con el señor, le compro y resulta que cuando yo quiero hacer la subdivisión del terreno, resulta que el terreno, el lote mínimo en esa zonificación era de 500. Para los 1200, queriendo yo repartir a 400, no me alcanza. Entonces ya me permiten 2, ya no cumple mi necesidad. O simplemente ver esta zonificación en la cual me dice, puedes construir solo 2 pisos. Yo quiero construir 3 porque no me permiten dividir. Yo quiero hacer una vivienda, quiero hacer departamento para cada hijo. Tengo 3 hijos y solamente me permiten hacer 2, también tengo un problema. Esto nos lleva con el número predial, que les decía que el número predial está en el plano. Con esto pueden consultar en el informe de regulación metropolitana, el famoso IRM, en la cual ya les botan informaciones importantes de lo que es el terreno en sí. Por ejemplo, te está diciendo cosas importantes como son en derechos y acciones. Si te ponen derechos y acciones, te pone la letra no, significa que solamente el señor es el único propietario del terreno. Si te ponen derechos y acciones, sí, quiere decir que aparte del señor Marco Vinicio hay otro propietario. Entonces yo ya tendría que tener un problema de tratar de solucionar con 2, con 3, con 4, con 5 personas. Por eso mismo aquí ya tenemos una condicionante. Preferible es que diga no, que no haya en derechos y acciones. Si te pones sí, pues ya corresponde comenzar a pelear con todos los involucrados para la compra o venta del terreno. Te está indicando cuántos metros cuadrados de construcción existe, tanto cubierta como abierta. En este caso se ve que el lote está totalmente vacío. ¿Por qué? Porque las construcciones quedan con estas líneas diagonales. Y los espacios que están vacíos representan, por ejemplo, en este caso, patios. Recordemos que esta zonificación, voy a pasar un momento, es en línea de fábrica, sería correcto, pero tiene que haber retiros posteriores. Esta vivienda en sí debe tener un retiro posterior, la cual no se evidencia, simplemente se ve un ducto de ventilación que le han puesto en la mitad, bueno, ni la mitad, pero los demás no cumplen con retiros posteriores. Tal vez tal vez porque no se aprecia bien, a lo mejor tiene la calle y tiene el retiro, sería el único que estaría en condiciones de cumplir con las zonificaciones que se establecen. El área de escritura te dice cuánto tú tienes en escritura, en este caso 180 metros cuadrados, y cuál es la área gráfica real. En escritura recordemos que antiguamente se ponía 12 metros con respecto al vecino tal, 10 metros con el vecino tal, y te salía un número. Pero cuando hacemos un levantamiento ya con instrumentos de medición, con GPS, con teodolito y con todo lo demás, resulta que el área real es 176. Aquí hay una variación pequeña de metros cuadrados. ¿Qué pasa? Para esto se generó este famoso ETAN. ¿Qué es el ETAN? Es el error técnico admisible, permitido. En este caso dice que puede haber hasta un 10% de error con respecto a la escritura. Quiere decir que de los 180 metros cuadrados puede haber una variación con área gráfica de 10%, quiere decir 18 metros cuadrados. En este caso, prácticamente son 3,55 metros cuadrados, está por debajo del 10% del tan permitido del error, entonces no hay ningún problema, no es problema los 4 metros. Es problema cuando pasamos del 10% del lote, en este caso pasado los 18 metros cuadrados, y esta implantación de este lote, de esta propiedad, está ubicada en la Ecuatoriana, en las Orquídeas, y pertenece a la Administración Zonal de Quitumbe. Aquí te está indicando el número en este caso la calle, te está diciendo cuánto mide la calle. Por si acaso en zonificaciones, de acuerdo al ancho de la calle, puede representar los volados. En línea de fábrica dice
que en vías que sean menores de 12 metros de ancho de la vía solamente puedes volar 30 centímetros. Pero fijémonos en todas las viviendas en Quito y cuánto volamos. Volamos 1 metro 20, volamos todo lo que podemos. 30 centímetros porque el ancho de la vía es menor a 12. Si es que es mayor a 12, máximo permiten 80 centímetros de volada. Y aquí tenemos todo lo que nosotros ya hemos aprendido a leer. Dice que es una zonificación de 3, donde está indicando el número D203-80. Ya sabemos que la D es en línea de fábrica, 200, los primeros números, transformándolo en 0 al último, es el lote mínimo. El frente mínimo, bueno, esto está de acuerdo a la zonificación. Y aquí me dice 3, que es el número de pisos que puedo construir. Ya sabemos que me permite una altura máxima de 4 metros por cada piso, 3 por 4 son 12 metros totales. Aquí te indican todos los retiros. Recordemos que esta es una línea de fábrica, quiere decir que hay retiro 0 en frontal, 0 en lateral, pero atrás tengo que dejar 3 metros. Entre bloques 6 metros significa que si es que mi terreno es demasiado alargado, yo tengo que hacer 2 propiedades. Entre la una propiedad y la otra propiedad tiene que haber 6 metros. Muchas veces nosotros construimos una vivienda, ponemos una escalera y esta escalera sirve para hacer un pequeño departamento en la parte de atrás y la unión o la separación entre bloques pues se queda al ancho de la escalera. Si hacemos en cajón de escalera nos quedará 2 metros. ¿Sí? También 6 metros quiere decir la distancia entre la parte posterior de 3 metros con el vecino de los otros 3 metros, entre vecino y vecino, respetando los 3 metros de retiro de uno al otro, respetamos los 6 metros. Nos dan ciertas características, nos está diciendo que es un suelo urbano con la SU, ¿sí? Y que es residencial urbano 2, quiere decir que una densidad media. Y aquí es donde ustedes pueden encontrar las famosas afectaciones que el día de ayer me preguntaron acerca de cuánto tengo que dejar de la quebrada. Aquí, en el caso de que hubiese una afectación, te está indicando, de acuerdo a la quebrada tal, usted tiene que dejar libre 25, 20, 15 metros con respecto a esto. Por eso cuando compramos un terreno y nos fijamos que hay afectaciones también tenemos, no solo por quebradas, sino también por ampliaciones de vías a futuro, por el cruce de torres eléctricas, etc. Entonces, aquí es donde yo puedo comenzar a mirar y ver qué tan rentable me resulta ese terreno comprar. Como les decía ayer, si es que tengo un terreno en la cual está con afectaciones de quebrada y me quita la mitad del terreno y yo pagué por 500 reales y resulta que los reales del terreno solamente me sirven 200, entonces estoy comprando una parte del terreno en la cual no puedo utilizar, no puedo edificar. Yo tal vez sí puedo poner una cancha de fútbol, una de vóley, un parque, lo que sea, pero no puedes construir. En vista de esto, si es que tienen alguna pregunta, voy a revisar a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. Pues de momento solo son presentaciones. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que es la normativa, me lo puede hacer en este instante. Bueno, de momento no hay preguntas. Si en el transcurso de la exposición, aquí tenemos uno. Dígame, don Héctor Puja. Está habilitado su audio. Puede hablar. Bueno, también está solicitando Edison Valiente. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Ya. Dígame. Mire, en caso de que, supongamos un ejemplo ya, si el terreno es, digamos, a la parte frontal donde pasa, digamos, la calle,
no tiene el mismo metraje que la parte de atrás. Hay casos que los terrenos suelen ser así, entonces, si en ese caso puedo hacer o se podría hacer como digamos em, la misma edificación para poder, em, o sea, empezar a, o sea, me imagino que no debería ser, ¿no? Sería el mismo, para formar una construcción, una casa debería ser el mismo, como digamos, el mismo plano, tanto de atrás como de adelante, ¿no es cierto? No sería, o sea, por la parte de atrás que es más ancho, no debería ampliar, ¿no es cierto? Depende de cómo esté hecho el levantamiento. Muchas veces sí se dan esos casos de que los terrenos por lo general eh, deberían ser primero perpendiculares a la vía y por lo general tratar de mantener, si es perpendicular significa debe tener 90 grados, pero la mayor parte de los terrenos pues no son totalmente rectos y ese es un error grande que se comete como profesionales. Muchas veces alguien le solicita un terreno y tal vez no se encuentra en la ciudad por estos motivos, tal vez por desplazamientos no se lo hace y dice, ¿cuánto mide su terreno, su lote? Y le dice, mi terreno es cuadrado, es 10 por 20. Entonces, al dibujar 10 por 20, el plano está elaborado totalmente perpendicular. Pero resulta que cuando se hace el replanteo, resulta que hay una pequeña desviación de 2 o 3 centímetros o de 5 al fondo. Quiere decir que el replanteo hay unas modificaciones en los lotes. Entonces, la mayor parte de terrenos sí tiene levantamientos topográficos en los cuales ya se basa el dibujo con las medidas reales. Es bastante difícil que todos los terrenos tengan 90 grados. Significa que si la parte frontal mide 10, muchas veces en la parte posterior mide menos. Pero también el lote mínimo te está diciendo también en la zonificación cuánto es tu retiro frontal o tu retiro lateral. ¿Sí? Ujú, sí, muchas Paulina Abad. gracias. Listo. Tengo por aquí ¿Yo? más preguntas. Sí, dígame si es que está Paulina Abad. Buenas noches, ingeniero Molina. La pregunta que quiero Buenas hacerle es, noches. por ejemplo, ayer se acuerda que le pregunté de la construcción mixta. Yo tengo Sí. hecha ya una construcción de cemento, pero no tengo aprobado los planos. Al hacer los planos de esa construcción mixta, de esa construcción de cemento, ¿cree que ellos me hagan derrocar o me autoricen? ¿Qué problemas podría tener? Porque quiero hacer el segundo piso, como le solicitaba a usted o le preguntaba. Quiero Ya. hacer el segundo piso y me dijo que sea de la misma construcción, si es cemento, cemento. Sí. Si En en primer la lugar, planta baja ya tengo hecha la construcción sin planos, al hacerle el segundo piso, ¿tendría problemas? ¿Me derrocarían? lo que debería haber hecho primero es legalizar la construcción. En primer lugar, ahorita al solicitar la línea de fábrica, usted podrá revisar si es que en su zonificación está pidiendo retiros frontales, retiros laterales, y con esto contrarrestar con lo que usted ha construido. Si es que ya Ya. está, digamos, usted hizo adosado a todos los lados y resulta que había que dejar un retiro lateral, pues prácticamente ya hay un problema, pero en planta baja hay una salvedad, que en planta baja, si es que tienes autorización de los vecinos, se puede adosar a los lados. ¿Por Por qué? suerte Porque es esquinera, o sea, esquinera, da a ya, la vereda de la calle, o sea, no está adosada la construcción, está adosada la casa, pero y a ya. la vereda no hay nadie. En primer lugar, toca mirar qué tan informal quedó con respecto a las regulaciones. Y segundo, lo que Ya, primero toca hacer es regularizar el proyecto. Había ya, una temporada, porque en cierta manera seguimos cayendo en la irregularidad y posiblemente sí le puede caer el municipio y hacerle parar la obra porque no tiene permiso de construcción. Sí, pero ya, le invito a que con lo que se le dio en esta charla, lo que es las zonificaciones, revise con la realidad y vea qué tan
legal, en zonificación está su proyecto para que continúe con los respectivos permisos de legalización y luego de construcción. ¿Sí? Aquí me dicen, por favor, ¿por qué en 12 metros de 3 pisos? Ya, son 3 pisos, cada piso, ¿cuántos metros de alto sería? Lo que están diciendo en general es de que te dan 4 metros como máximo para construir cada piso. No es que tú vas a construir 4 metros cada piso, sino que tienes salvedad en el caso de que quiero yo hacer algunos detalles, quiero hacer cubiertas inclinadas. Entonces, esa es la altura que te dejan como máximo. Entonces tienes ahí para variar. Entonces, por ejemplo, si es que yo cojo 12 metros cuadrados y me pongo a hacer casas de 3 alto de losa, me alcanzaría para 4 pisos. Pero no es que yo puedo construir 4 pisos, sino 3 pisos, con una altura máxima de 12 metros. Muchas veces se interpreta así. Me dice 12 metros, pues hagamos de 3, 3, 3 y me sale 4 pisos. No, son 3 pisos con una altura máxima de 12 metros. Eso hay que tomar en cuenta. Manuel Paca. Buenas noches, ingeniero. Un favor, si me puede dar la pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo tengo un terrenito en una ladera y quiero hacer un muro de contención, a ver si se puede o no se puede. Ya, lo que vimos ayer, que los muros de contención solamente sirven para retener tierra, no sirve para apoyar ahí la vivienda. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Se les recomienda de que no construyan encima del muro de contención. El muro de contención sirve para soportar los empujes de la tierra, no sirve para hacer viviendas. Aquí la última para terminar porque tenemos más materia. Aquí dice qué pasaría si es que el rango de... Lo que les decía, que el rango de Letán se supera. Por ejemplo, si en el ejemplo que yo les decía, que tiene 180 metros cuadrados en escritura y la falla es hasta 18 metros cuadrados, ¿qué pasa si se pasa y tiene una falla de 25, de 26, de 30 metros? Se estaría pasando el 10% del letán, que toca hacer un nuevo levantamiento. Y eso toca, en este caso, es asentar en el municipio la realidad del levantamiento y justificar por qué pasó. Pasa por muchas circunstancias. Muchas veces el vecino sin querer o queriendo se pasa de los límites del mojón y se te ha entrado un metro y medio en tu propiedad, por lógica te va a reducir el terreno. Entonces ya depende de qué tanto en lo legal te quieres meter, si el juicio, que te pague la parte que se pasó, porque lo más ilógico sería es hacerle derrocar el metro que se ha pasado. Bueno, esos son criterios que más son de trámites municipales. La idea es de que a ustedes les haya quedado claro de cómo ustedes puedan hacer una interpretación de una zonificación en el caso de que quieran construir. Por lo que les decía, muchas veces ustedes son los actores directos en las construcciones y deberían tener este conocimiento básico. Con respecto a lo que me solicitaron acerca de las presentaciones, pues el día de mañana les pasa que muchas veces de las láminas que tengo son repetitivas y acumulan mucho espacio, entonces mañana les reduzco las que están repetidas porque yo muchas veces ocupo 4 láminas y es solamente uno, simplemente es por didáctica nada más. Entonces cuando ya le tenga listo les pasaré en PDF y le pasaré a los organizadores para que manden a los grupos que tienen contactados. Seguimos con la materia. El micrófono, por favor. Se deshabilita. Si es que no me escucharon, les decía que aquí es lo que contestaba la pregunta que me hicieron acerca si es que se pasa el etán permitido, que es el 10%, en este caso son 18 metros cuadrados. Si me paso y tengo 20, 30, 40 metros pasado, lo que tengo que hacer es un nuevo levantamiento y asentar en el municipio. Continuando con los temas constructivos,
Recordemos aquí en lo que es las construcciones tradicionales antiguas, en las cuales teníamos el famoso adobe y construcciones de madera. Nosotros podemos determinar de acuerdo al tipo de construcción que posiblemente esto se aplica o se sigue aplicando muchas veces en lo que es la sierra, y esto es casi parte de la costa y el oriente. Dirán cuál de los dos es más resistente. Entonces ya nos quedamos con una incógnita. Tal vez algunos dirán el adobe porque es más ancho, más pesado, otros dirán la madera. Entonces estos dos sistemas funcionan de acuerdo al sitio, como están, y también al sistema y la forma como van a resistir a los sismos. Y les diré que los dos pueden ser sismos resistentes de acuerdo a las condiciones y características que vamos a ir viendo a continuación. Por lo general, un sistema convencional actual que tenemos es el hormigón armado y lo que es la construcción de hormigón armado mixta, cuando tenemos construcciones en construcción armado y pilares metálicos o losas metálicas. Esto es lo que más tenemos en auge, pero hay una construcción también que no es convencional, que esta es la famosa construcción sistema estructural liviano. Sistema liviano, ¿por qué? Porque es menor peso que con relación al hormigón armado, porque es un sistema totalmente nuevo para nuestro país, pero en América Latina hay países que nos lleva. Colombia, nuestros vecinos tienen más de 10 años aplicando este sistema. El país que más desarrolla este sistema liviano es Argentina. Argentina tiene como 50 años aplicando este sistema. También tiene Chile. Entonces, recordando lo que son las placas tectónicas y los riesgos sísmicos que tenemos en toda América, nosotros somos los últimos que no hemos aplicado, en este caso, viviendas ya directamente sismo resistentes. Cuando empezamos a buscar soluciones, proponer nuevas ideas, es cuando pasan los sismos. Recordarán, después del terremoto de Pedernales comenzaron a salir miles de proyectos en los cuales daban las características sismo resistentes. Había viviendas que construían con elementos reutilizables, utilizaban viviendas y hacían con casetas metálicas, en fin, había mucho, pero pasa de moda, pasa un año, se olvidan del terremoto y nuevamente seguimos construyendo. Y cuando viene nuevamente un sismo, ahí nos estamos acordando de que nuestro país es altamente sísmico. Este criterio, esta educación debería mantenerse e irse desarrollando para que nosotros ya cambiemos el sistema y reforcemos nuestro sistema de hormigón. No quiere decir que este sistema no sirva. Sirve, pero siempre y cuando construyamos con toda la normativa, con planos, como estamos diciendo, con buenos materiales y con una mano de obra calificada. Ahora, la calidad del comportamiento de las estructuras frente a un sismo. Las siguientes características son las más relevantes para el comportamiento de una estructura durante un sismo. La resistencia contra las fuerzas horizontales. Las edificaciones son afectadas mayormente por los impactos horizontales creados por los movimientos de la Tierra en el plano horizontal. Recordemos que los sismos vienen como empujes horizontales y recordarán que es el 30% del peso de la vivienda. Los impactos verticales, en cambio, son menores y representan el 50%. Entonces, los sismos van a tener un empuje horizontal. Entonces, una condición para ser sismo resistente es que resista los empujes horizontales, las fuerzas horizontales. Pero también hay otro método que se llama ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? Es la capacidad de una estructura de sufrir deformaciones sin romperse. La primera dice, no te tienes que deformar para soportar, porque si te deformas, se rompe. Hay otra opción en la cual dice, puedes deformarte, pero sin romperte. Quiere decir que cuando me deformé, puedo regresar a mi estado inicial. Entonces ya tenemos dos condiciones. Entonces con respecto al riesgo de colapso se puede establecer la siguiente relación, que la calidad del comportamiento es tener resistencia y también tener ductilidad. Y de aquí se van a desarrollar los dos sistemas constructivos que vamos a desarrollar durante el taller. El primero es un sistema constructivo en mampostería confinada. La primera condición que debe tener las viviendas, en este caso, es resistir los empujes horizontales. ¿Sí? Las edificaciones, como son afectadas por los impactos horizontales, ¿sí? De acuerdo a
a los empujes, ya recordemos nuevamente que es el 30% del peso total de la vivienda, poco se dan los impactos verticales. Entonces, la vivienda tiene que soportar estos empujes. En este caso, les pongo un ejemplo de lo que es una vivienda en sistema constructivo en mampostería confinada. En este caso, aparentemente es un sistema normal, pero hay ciertas características que no son iguales a lo que es el hormigón armado. De momento, nosotros vamos reconociendo que tenemos tenemos columnas, tenemos vigas, en este caso vigas de culata le podemos llamar, y aquí tenemos cadenas de amarre. Tenemos la columna y tenemos la columna, pero aquí está apareciendo elementos distintos que nosotros no utilizamos en lo que es el hormigón armado y aparecen estas vigas intermedias. Estas vigas intermedias, cuando desarrollen el tema de mampostería confinada, esto lo van a conocer como bandas sísmicas. Y un detalle importante, muchas veces en las puertas y las ventanas no ponemos refuerzos. En esta por casualidad coincide con una columna, pero la demás en el otro lado a veces ponemos solamente bloques. Y para hacer un dintel, pues entre bloque y, por ejemplo, en una ventana, para poner el dintel ponemos entre bloque y bloque, ponemos 2 tablas, ponemos 2 varillas y encima seguimos colocando, en este caso, los bloques. Entonces esto no me garantiza nada. ¿Por qué razón? Porque esto puede colapsar. Un error que cometemos ahí, y errores también que cometemos con los chicotes. Por eso cuando hay sismos en sistema de hormigón armado se desprende la pared, a pesar de estar con chicote, porque el chicote no se le da la característica de estructural. ¿Qué hacemos con el chicote? Llegamos a una altura determinada, 60 centímetros, que es por lo general que nos piden. Ese rato muchas veces por no dañar el encofrado en la misma columna cuando fundimos, no insertamos la varilla, que sería lo mejor, que quede fundida, más no luego taladrada. Nosotros llegamos a los 60, mandamos taladro, mandamos epóxico, mandamos la varilla y alineamos con el bloque, con el ladrillo. Pero ¿qué ponemos encima de la varilla? Pues la pasta de mortero, y recuerden que la pasta de mortero en las juntas tenemos hasta máximo 1.5 centímetros. ¿Sí? Entonces no es nada la junta. Quiere decir que la varilla no está embebida en elemento que le va, en este caso, a cubrir y hacerle un elemento estructural. ¿Cuánto es en este caso, el recubrimiento mínimo de una varilla de acero? En este caso son 2,5 centímetros mínimo. Quiere decir que 2,5 por en debajo de la varilla de chicote, 2,5 por encima de la varilla de chicote, ya tenemos 5 centímetros, más la varilla. Suponiendo que tenemos una varilla de 12, estamos hablando de 6.5 centímetros de hormigón. Ahí es cuando funciona el chicote. Quiere decir que cuando llego a la fila, yo tengo que parar en ese lado, hacerme mi encofrado y fundir los chicotes. Es la única manera para que no se desprendan. Si no, ustedes mismos cuando revisen o analicen viviendas o fotografías de los sismos, a ver que los chicotes se quedan en las columnas, pero la pared colapsa. ¿Por qué? Porque no están trabajando. La varilla tiene que trabajar como un elemento estructural y tiene que estar embebida en hormigón. Nuevamente, las varillas que ponemos encima de las ventanas y de las puertas, hacemos lo mismo. Ponemos una madera, ponemos 2 varillas y encima ponemos bloque. Por lo menos últimamente se está viendo que hacemos un encofrado, ponemos varillas, fundimos. A lo que fundimos estamos generando un dintel, pero este dintel solamente ponemos en la abertura, en el vano de la ventana. Pero esto, en este caso, nosotros tenemos que hacerle correr por todo el lado, por eso utilizamos las bandas sísmicas y los refuerzos. Entonces, esta estructura sismo resistente en mampostería confinada debe tener una gran resistencia y una baja ductilidad. Quiere decir que cuando empieza un sismo, tiene que no doblarse, porque si se dobla, se puede romper. Entonces, alta resistencia y baja ductilidad. Aquí, en forma general, los elementos que conforman esta mampostería confinada es la siguiente: las vigas de cimentaciones. En este caso, nosotros no necesitamos hacer plintos profundos. Por lo general, utilizamos zapatas corridas. Segundo, tenemos lo que son los muros de corte. ¿Qué son los muros de corte? Son muros totalmente llenos, que estos son los que van a servir para resistir los empujes laterales en un sentido y en el otro sentido. Por lo general, cuando construimos, tratamos de llenar todo de ventanas en las viviendas. Y eso es un error porque no hay un elemento sólido que soporte los empujes. Pues para eso es importante
que en las dos caras, en una cara y en la otra cara también existan muros de corte que van a soportar los sismos. Algo importante también en este sistema son los refuerzos de aberturas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar, si es que aquí estaba la columna y aquí tengo una puerta, esta puerta tiene que tener refuerzos de abertura desde la, en este caso desde la cadena de amarre y sujetada por una banda sísmica, tanto las puertas como las ventanas. La famosa banda sísmica que decía que son a longitudes, por lo general la altura máxima de que puedo poner una banda sísmica no debe pasar de 1,20 m. Y por último tenemos columnas de amarre y vigas de amarre. Estos son elementos distintos, el sistema es distinto, que solo van a ir viendo poco a poco en el sistema. Y como decíamos que hay parte también de proyecto individual, pues les invito a que ustedes durante todo este tiempo ya empiecen a mirar videos acerca de mampostería confinada. Aquí se les da el ejemplo general, cuando se va tratando, se va ampliando, pero ustedes como trabajo individual tienen que mirar videos de mampostería confinada para que ustedes asimilen conceptos que les permitan a ustedes avanzar con más facilidad y entender el sistema. Estos son charlas técnicas que a lo mejor por el tiempo no se puede profundizar a lo máximo, pero además ya les queda la idea. Cuando a alguien le queda la idea y lo que hace es consultar, investigar, pues simplemente va adquiriendo más criterios, más conceptos, más ideas de cómo funciona este sistema. Así que ya les invito para que en el trabajo individual revisen la mayor parte de videos de mampostería confinada. Y por último tenemos el otro sistema que les decía, es el sistema liviano en seco. ¿Cuál era la característica del segundo elemento? Es ductilidad. ¿Qué significaba ductilidad? Pues la capacidad de una estructura de sufrir deformaciones, pero sin romperse. Y aquí tenemos un sistema íntegro en sistema liviano en seco. Si nosotros vemos todo este sistema, vemos que están hecho todo con este sistema. No tenemos hormigón y encima otro, estructura metálica por otro lado. No, todo el sistema debe ser íntegro para que sea llamado sistema liviano en seco. En este caso, esta estructura en cambio debe tener una resistencia baja, pero una ductilidad alta. Significa que a lo mejor cuando venga el empuje del sismo, se deforme parte de la estructura, pero como es dúctil, regresa a su sitio y no se rompe. ¿Qué puede pasar? Me dirán, pero si es que se fleja cuando yo ponga los paneles aquí, ¿se van a romper? Sí, se pueden trizar, pero no se caen. Esa es la gran diferencia. Cuando tenemos construcciones en hormigón armado, como les decía que los chicotes no están bien tratados como elementos estructurales, las paredes caen. Muchas veces salgo corriendo de la vivienda y resulta que encima me cae una pared de bloque. En cambio, en este sistema, si se llegan a fisurar las planchas de fibrocemento, se quedan sujetas con los tornillos. ¿Cuántos tornillos ponemos? Pues aproximadamente más de 40 tornillos por placa. Quiere decir que aunque esté partido totalmente la plancha, se va a quedar sujeto con 40 tornillos. Entonces es difícil que eso se caiga. Con el tiempo lo que haré es sacar los tornillos, poner nueva placa, pero la estructura se deformó y volvió al mismo sitio. Eso es la ductilidad. Hablando más en este sistema liviano, que es lo que más les voy a hablar yo, el día de mañana el arquitecto Roberto Púa le va a dar ya lo que es sistema en mampostería confinada. Para tener claro lo que es sistema liviano en seco, hay que diferenciar dos. Una, lo que es construcción en seco. Yo le puse construcción en seco porque en nuestro medio aquí tenemos diferentes nombres. Le llamamos gypsum, le llamamos drywall, pero hay que diferenciar qué hace un sistema y qué hace el otro sistema. Este de aquí, construcción en seco, pues yo voy a hacer tabiques, interiores, revestimientos, cielo raso, las famosas decoraciones, los falsos techos. Pero con un sistema steel framing, ¿sí?, que sería un sistema estructural liviano, podemos hacer paneles exteriores, entrepisos lo que nosotros llamamos losas, estructura de cubiertas, paneles interiores portantes. Entonces vamos a ver la diferencia entre la una versus la otra. Lo que es construcción en seco, ustedes pueden hacer los tabiques interiores. Estoy en una vivienda de hormigón armado y resulta que aquí quiero hacer una división en un cuarto y
Pues, ¿qué es más rentable ahorita? Si yo vivo en el cuarto piso y tengo que subir bloques, pues de momento por rapidez lo que se está haciendo de moda es la instalación del gypsum, lo que es el famoso drywall. Entonces yo pongo aquí mis paneles y estos paneles lo único que hago, pongo las planchas de cartón yeso y tengo un espacio rápido, tengo menor tiempo de duración de la obra, porque si yo me pongo a hacer con bloques, se supone que el bloque para que yo le enluzca tiene que secar, y para yo hacerle un estucado aún enlucido tengo que esperar que se seque, y para que se seque también el estucado, luego el otro día tengo que pintar. Entonces, un proceso de esta división de pared, a lo mejor me voy a demorar 2 semanas o 3 semanas para ir viendo el proceso correctamente. Y muchas veces por hacer rápido, en un día coloco, el otro día le enusco, con el riesgo que se me caiga la pared que está todavía fresca. Y luego yo le hago el empastado sobre el enlucido que está recién secando, pues con el tiempo lo que va a hacer es se va a descascarar todo el empaste y no va a quedar un buen trabajo. Pero haciendo con este sistema es sumamente rápido. Posiblemente yo en 2 días estoy saliendo con esto. Esto no me demoro ni medio día haciendo, emplacando, le puedo dejar poniendo cintas, al otro día le empasto, le pinto y me voy. 2 días, se acabó versus tengo que estar viniendo algunos días viendo si está seco para acabar todo el proceso. Puedo hacer, en este caso, estructuras de cielo raso, como aquí también veo, tabiques y cielo raso con rapidez. Aparte de eso, también me sirve para revestimientos de paredes. Muchas veces las paredes yo puedo utilizar las placas, morteros especiales, industrializados. Puedo ponerle como puntos de apoyo y colocar como que estuviéramos colocando una baldosa. Esto me permite directamente tener el acabado final. Puedo corregir desviaciones que tengan los tabiques, ¿sí? O simplemente puedo poner las omegas y estas omegas van atornilladas a la base. Esta base me puede servir bastante para lo que son filtraciones, puedo hacer una especie de cámara de aire. Puedo aislar, si es que aquí toda la vida tengo que estar cubriendo por las humedades, lo demás raspando, volviendo nuevamente a curar, pues al generar estas omegas estoy generando una especie de cámara de aire, entonces me ayudaría un poco a estar tapando todos estos elementos que son deseables y que por lo general son casi frecuentes en nuestras viviendas. Y por último, lo que más llama la atención en lo que es la construcción en seco es las famosas decoraciones. Yo puedo hacer muebles, puedo hacer figuras, ya de acuerdo a la imaginación, puedo hacer infinidad de proyectos. Por lo general, ahorita mismo es uno de los trabajos que más está demandando, es trabajar en este tipo de estructuras de gypsum. Pero hablando ya en el sistema estructural sismo resistente, liviano en seco, tenemos el steel frame. Este steel frame pues prácticamente es un compuesto general de un proyecto completo. Es un sistema de constructivo abierto, ampliamente utilizado en todo el mundo. Lo que les decía muchas veces aquí en nuestro medio es esto es nuevo, esto está recién, esto tiene más de 100 años, esto se generó por lo general en Estados Unidos, pero por lo general ahí utilizan es madera. Aquí se utiliza son perfiles de chapa de acero, de estructura galvanizada, es un acero galvanizado. Si por ejemplo aquí estoy en la costa, ¿qué sería rentable poner? ¿Puedo yo poner estructura metálica aquí en la costa? Posiblemente tenga bastantes problemas con la corrosión. Se pueden oxidarse. ¿Por qué? Por el agua, por la sal, por lo demás. Entonces casi no es recomendable poner estructura metálica. Pero estos paneles, estos perfiles de acero galvanizado no se oxidan. Por lo general, si tengo yo bastante tiempo en la intemperie, lo que genera es un óxido blanco. Ese óxido blanco se puede retirar con querosene, con diésel, no hay ningún problema, no se oxida. Porque tiene un recubrimiento de zinc que le da y le protege al alma de acero, y más que todo porque no es pintado el zinc, sino está en caliente, está inmerso y está unido con el material del acero. Entonces, dado estudios que han hecho, de tiempo de vida útil de los perfiles están dando de 200 años en adelante, porque no se oxida. Ahora, claro, en una vivienda hay que dar tratamientos de mantenimiento, no es que la casa no le voy a topar en 200 años, tengo que dar los mantenimientos normales. Los mantenimientos normales que se dan a las viviendas son cada 25 años en elementos grandes. Claro que pintamos cada año, cada 2 años, pero ya en 25 años ya comienzan a fallar estructuras
perdón, instalaciones de luz, instalaciones de agua. Entonces, ahí es donde se va dando los mantenimientos, pero el perfil en sí versus un perfil metálico, este tiene más bondades, es súper más liviano que el perfil normal de estructura metálica, tiene más tiempo de vida y es más trabajable en el sentido de que yo puedo toda la casa hacer en un taller y traerlo, armarlo ya solamente cuando ya tengo todo listo. ¿Sí? Entonces, junto a una cantidad de componentes o subsistemas estructurales, aislaciones y terminaciones, funcionando como un conjunto. Una de las características fundamentales del proceso constructivo es su condición de montaje en seco. Aquí no utilizamos agua. Este sistema es amigable con el medio ambiente. El único donde se utiliza agua es en la plataforma. Estas plataformas, como la vivienda es totalmente liviana, no necesito hacer cimentaciones profundas. Simplemente con una solera con estructura es suficiente, no unas pequeñas cadenas que van en los paneles principales es suficiente. Claro, como siempre, como en todo, depende también de los cálculos que se va a hacer, de las formas que se van a hacer para determinar también el suelo de resistencia que va a soportar toda la estructura. Estos paneles, recordemos que el sistema en seco se hace paredes interiores, pero con esto yo puedo hacer paneles o paredes exteriores, puedo hacer entrepisos, en este caso puedo hacer losas, puedo hacer todo este sistema con los niveles hay una cosa que Gibson utilizan perfiles de acero galvanizado, sí, pero máximo utilizan hasta un calibre de 0.7. Para trabajar un sistema estructural resistente, en sistema liviano, los perfiles de chapas de acero galvanizado mínimo deben tener 0.9. Y todo ya depende de los cálculos. En las losas por lo general son de 1.24. Y dependiendo del número de pisos, de eso le calculan. Hay personas que tienen productos tubales, uno de ellos que tienen también hasta el cálculo de estos elementos y a la vez que compras también te asesoran y te dicen el cálculo y te dicen qué viga debes de poner, qué perfil en cubierta, qué perfil en repiso, qué perfil pones en las plantas. Con todo este sistema también puedo hacer cubiertas, interiores portantes. Recordar que todo este sistema funciona en sí para soportar un sismo. Entonces quiere decir que son portantes, autoportantes por su propio peso y el encima. Entonces en una de estas estructuras, el hacer una ventana en gypsum es sencillo porque solamente hay que quitar un montante y quitar otro montante y hacer la abertura. Pero en este sistema no es tan fácil de quitar montantes, sino de generar como aquí vigas, pinteles, para que soporte montante, que en este caso es el elemento estructural, al retirarlo se genere una viga y se refuerce los lados para que las cargas sean distribuidas. Pues en este sistema lo que trabajan son las famosas soleras y los montantes. En el sistema de Gibson los llaman track, los llaman tube. Ahora simplemente son nombres que se les da estructuralmente. En este caso, una diferencia entre un sistema liviano y un sistema convencional, tenemos las siguientes características. Dice que el área de trabajo es limpia, mejor control. Así se puede presentar una obra en este sistema tradicional que tenemos, que por lo general todas las obras lo tenemos así. El hecho mismo de que aquí está modulado, está hecho en fab, hace que solamente los paneles vengan y se ensamblen. En cambio aquí lo vamos haciendo el día a día en la cual encontramos por falta de modulaciones en las viviendas, en los planos. Tenemos que cortar bloques, hay desperdicios de cerámica, etc. Tenemos mínimos desperdicios, no contamina. Lo que se utiliza, los pedazos pequeños sirven para reforzar el mismo sistema, o sea, lo utilizamos. Entonces, si aquí nos sobra un pedazo de bloque, no le podemos utilizar en el lado, porque no me sirve un cascajo. Muchas veces cometemos el error de este cascajo coger y ponerle para fundir en un elemento. No es lo más lógico, o para hacer contrapisos. Si es que el elemento es demasiado liviano, no me sirve. Rápidos, menor gasto administrativo, estos procesos son lentos.
Esto me ahorra bastante el tiempo, un 30% versus el sistema convencional. Son elementos ligeros, fácilmente transportables. En cambio, aquí se requiere de equipo más pesado. Cuando hacemos una obra nos llega camiones de bloques, de ladrillos, volquetas de arena, de cemento, en fin, de todos los elementos que intervienen. Aquí posiblemente con 1 o 2 viajes me traiga todo el ringo y no tengo que traer más elementos como lo hacemos en el tradicional. El ensamble lo puedo hacer en taller y transportar a sitio, en cambio aquí en obra es presupuesto preciso, aquí el presupuesto sujeto a variaciones por merma. Estos son más precisos porque están modulados. Aquí por más que tratemos de modular es bastante difícil que el presupuesto nos coincida por diferentes maneras de construir, porque tenemos fallas en el levantar elementos pesados como son bloques prensados, bloques que me pueden dar fallas. En cambio aquí es un poco más difícil fallar el plomo porque aparte de ser livianos son fáciles de controlar porque simplemente están atornillados. Si se puede, si me falló la pared y me quedó torcido este panel, lo único que hago es aflojar los tornillos, volver a nivelar y volver a atornillar. Si una pared me queda desplomada, pues es difícil. Para volver a enderezar, pues toca botar. Entonces no es tan fácil, aquí sí es fácil de controlar esos elementos. Características, liviano. Es liviano porque son menores especificaciones a nivel de estructura y cimentación. Como es liviano, me hace que el sistema de cimentación sea más simple. Limpieza, uso de componentes secos y prefabricados, disminución de desperdicios. Utilizamos en remodelaciones, ampliaciones o transformaciones en edificaciones de fácil manejo. Es rapidez de instalación porque ahorra en tiempo y costos indirectos. Trabajos con herramientas sencillas de fácil manejo, construcciones rápidas de montaje, prefabricación y facilidad de instalaciones de red. Como vemos aquí, las instalaciones siempre quedan en una cámara entre panel y panel. En el caso de que haya una falla en el sistema, yo puedo romper esta placa de aquí, tengo toda la libertad para trabajar y luego reponer la plancha que rompí. En un sistema convencional, como estamos llenos de bloques, tengo que hacer un gran boquete, una gran abertura para tratar de identificar las fallas que tenemos. Confort, tenemos aislamiento térmico y acústico, porque en esos paneles también se ponen elementos térmicos y acústicos como son fibras de vidrio, hacen que la temperatura se regule al interior, no deja salir el calor que tengo al interior o por ejemplo dejar entrar el calor externo. Entonces, si es que hace mucho calor aquí y entra el calor interno, hace que aumente la temperatura y yo tengo que colocar el aire acondicionado. Entonces, es permanente el uso. Pero al tener estos elementos hace que se regule más la temperatura. En el caso de que sea frío, el frío penetra y tengo que colocar, en este caso, calefacciones más constantes. Esto me ayuda a tener un confort, un aislamiento térmico y acústico. Versatilidad, una variedad de diseños y acabados finales, obras sencillas o sofisticadas. En este caso, si es que yo, por ejemplo, les decía, ¿qué pasa si es que aquí yo tenía una columna en esta sala y me estorba porque a lo mejor mis reuniones familiares yo quiero tener un ambiente abierto? Este sistema lo permite porque no hay columnas. Todo trabajo bajo, en este caso, bajo paneles y bajo lo que son los montantes. La condición es que los montantes se aíslen, se alineen, tanto el montante como la viga intermedia, están alineadas y conforman un solo elemento. Eso permite eliminar elementos. En forma general, ¿cómo se construye este sistema? Pues en lo que tenemos las fundaciones, los contrapisos, lo que hacemos es parar paneles, irlos colocando. Aquí hay que tener cuidado, aquí la planilla de hierros que le llamamos en el sistema tradicional es una planilla de paneles, en las que indican en dónde debes ir colocando cada panel. Este es el panel exterior 1, luego vendrá el panel exterior 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy montando como fuera un Lego. Una vez que tengo terminado, yo le puedo, si quiero, puedo empezar a enchapar con planchas de fibra o cemento. Puedo seguir construyendo elementos que son los entrepisos, que simplemente es un panel en horizontal, estos en cambio son paneles en vertical. Puedo seguir montando el segundo piso, ¿sí? Puedo levantar la estructura,
Yo no tengo que esperar aquí que perder 15 días luego de una fundición para yo trabajar el interior. Yo una vez que pongo mi entrepiso, yo puedo seguir trabajando el interior, puedo seguir trabajando el exterior, puedo poner la cubierta, pueden estar los instaladores trabajando adentro, otros afuera. Entonces te deja facilidad y ahorro de tiempo porque el tiempo no se pierde en elementos como toca esperar fraguados, esperar que se sequen losas, esperar que se sequen los enlucidos. Es un proceso bastante rápido y continuo. Entonces, aquí también tienen otro trabajo individual de mirar todos los videos en sistema liviano en seco. Una vez que ustedes tienen ya la conceptualización general del proyecto, la idea es de que ustedes miren en mayor parte todos los videos que ustedes puedan mirar. Ahora ya tienen una idea de cómo funciona para que las siguientes clases, tanto en el desarrollo de mampostería confinada como en el sistema liviano en seco, tengan los criterios más claros para que el avance y los conocimientos sean más eficientes. Y por último, dentro de lo que es la norma de la construcción, la NEC 15, en las definiciones ya nos estaba hablando de estos dos sistemas. En los conceptos ya me está diciendo que hay columnas de confinamiento, que hay muros de mampostería confinada, que hay vigas de confinamiento. Entonces, esto en la normativa NEC ya existe. ¿Qué es una columna de confinamiento? Es una unidad o elemento sólido de tierra disecada con forma de prisma regular, normalmente reforzado con fibras vegetales o sintéticas. Un muro de mampostería confinada es un muro reforzado con vigas y columnas de confinamiento de hormigón que cumplen con los requisitos geométricos definidos en en el capítulo que corresponde a mampostería confinada y reforzadas con barras, armaduras electrosoldadas o alambres corrugados o lisos de acero, incluidos las definiciones del acero de refuerzo. ¿Qué son vigas de confinamiento? Son elementos estructurales o horizontales reforzados con barras de estructura soldada, alambre corrugado, lo mismo, cuya función es contribuir al confinamiento superior e inferior de los muros de mampostería confinada. Tenemos lo que es un muro portante. Un muro portante, en este caso, es un muro diseñado y construido de tal forma que a lo largo de toda su longitud y espesor pueda transmitir cargas horizontales y verticales al nivel inferior o a la cimentación. El elemento estructural cuya longitud es mucho mayor con relación a su espesor y que soporta cargas laterales en su plano, adicionales a las cargas gravitacionales. Estos muros componen la estructura de una vivienda y deben tener continuidad vertical. Se entiende por muros portantes a muros de mampostería no confinada, a mampostería confinada, a mampostería reforzada, a muros de hormigón armado y muros livianos. Entonces, un muro portante pueden ser los que son armados de mampostería confinada, en mamposterías reforzadas, en muros livianos como es el steel frame. Este capítulo, el 6.4, si ustedes quieren revisar la norma de la construcción, el capítulo 6.4 está hablando acerca de los muros portantes de mampostería confinada, pero el diseño en general está en la sección 7. Entonces, si alguien quiere revisar la norma NEC, puede revisar los procedimientos, que también sería como base de consulta para que ustedes entiendan mejor este sistema. El sistema estructural conformado por unidades de mampostería unidas por medio de mortero, confinado en su perímetro por vigas y columnas, construidos alrededor del muro o unidades de mampostería, donde se vacía el hormigón de relleno logrando el confinamiento de la mampostería. En lo que es el sistema liviano ya estábamos hablando acerca de montantes, de soleras, y los elementos que decíamos, que lo que llamamos de un sistema en seco le llaman drag y stud. Entonces, el montante es el perfil componente del entramado estructural de muros, generalmente en posición vertical, y que se conectan en sus extremos con perfiles solera. La solera es un perfil componente en el entramado estructural del muro, generalmente en posición, en este caso ya no es vertical, sería horizontal, y que se conecta en sus extremos con los perfiles solera. Paneles, los paneles, lo que están formando entre los montantes y las soleras, se forman los paneles. Y los muros arrostrados, pues son muros, paredes y tabiques de acero conformados por perfiles de steel framing que poseen revestimientos estructurales y o diagonales de cinta de acero que confiere la capacidad de resistir fuerzas de corte en el plano del muro causadas por las fuerzas de los vientos, sismos u otras causas. También tenemos lo que es el cartón yeso,
que es una placa de yeso revestida de delgadas capas de cartón que se emplean para revestimientos interiores y tabiques de muro. Esto también en la norma NEC se encuentra en el 6.8, habla de muros portantes livianos de cero steel framing. Uno de los muros está en la sección 9. Estos muros portantes basados en sistemas steel framing, el sistema estructural liviano construido con perfiles de acero estructural galvanizado doblados en frío. Estos muros deben diseñarse de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en la sección 9. En este caso, si es que tienen alguna pregunta de lo que se ha visto ya los dos sistemas, en mampostería confinada o alguna duda que le ha quedado en el sistema liviano en seco, para que lo realicen. En este caso vamos a ver, aquí hay preguntas. Dice, ¿cuántos pisos se puede construir en sistema steel framing? Pues 5, 6 pisos. Todo depende del cálculo que se realice. Como es un sistema liviano, el perfil para ser considerado como chapas o perfiles de chapas de acero galvanizado deben llegar máximo hasta 2 milímetros. Entonces, con 2 milímetros, lo que está garantizando de acuerdo a los cálculos, te puede ya realizar los debidos procedimientos para que te diga qué perfiles vas poniendo de acuerdo al número de pisos. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Buenas noches, ingeniero Molina. Buenas noches, compañeros, compañeras. Dígame. Mi pregunta es, el sistema en seco, ¿qué tan recomendable es en toda la casa para la humedad, en cuestión de humedad? Ya. Porque, verá, yo hace 6 meses atrás tuve la oportunidad de ver un domicilio que estaba totalmente hecho de gypsum. O sea, todo le habían hecho obviamente con el gypsum que es para exterior y el gypsum que es para interior. Pero la diferencia era que la humedad le estaba acabando demasiado al gypsum interior. Ya. Primero, vamos a diferenciar lo que hablas acerca del gypsum. El gypsum, por lo general, se utiliza. Voy a apagarle el micrófono, por favor. El gypsum son paneles de yeso. En este sistema de steel framing, por lo general se debería utilizar planchas de fibrocemento. Aunque internamente yo puedo optar por placas de yeso, sí. ¿Por qué viene la humedad? Porque posiblemente lo que no hicieron es aislar la base del suelo, que es de hormigón, no separaron con elementos, en este caso con láminas impermeabilizantes. A lo mejor había un alto nivel freático en lo que son en el suelo. Y en las partes exteriores también pudo haber tenido humedades. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas que se generan en gypsum para exteriores te dan o te requieren varios procedimientos que muchas veces se obvian hacer. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar material, hago elementos en materiales en seco, y me llama bastante la atención que los maestros que se dedican a este sistema muchas veces llevan planchas de fibrocemento, por la cual me parece correcto, pero no llevan los materiales necesarios para hacer el tratamiento en planchas. Les veía que cuando llevaban las planchas de fibrocemento, solicitaban para las juntas utilizar lo que se utiliza en el gypsum, glomeral. Entonces, imagínense cómo están haciendo para tratar de ahorrar, porque los tratamientos en fibrocemento son distintos. Es placas cementicias, en cambio el glomeral es a base de elementos que van de acuerdo al yeso. Entonces, eso poner al exterior o dar acabados con ese material, pues prácticamente lo que se hacen es fisurar, y por lógica entran las humedades. Aparte de que no tenemos toda la cultura general de elaborar, porque dentro de un sistema completo, de un sistema liviano en seco, a los perfiles y a las bases que le ponemos, tenemos que ponerle barreras de vapor. Luego ponerle los recubrimientos. Muchas veces le dejamos directamente a la intemperie, no realizamos las condicionantes que marca el sistema y falla. Normalmente falla. Al interior muchas veces en las cocinas, en lo que los llamamos los cuartos húmedos, en los cuales aquí llamamos cuartos húmedos a todos los espacios que tienen agua o desagüe. Entonces, si tenemos esos elementos, nos recomiendan a nosotros utilizar un panel de gypsum que es antihumedad.
Pero también cometemos errores que muchas veces al exterior, en los volados, pues dice, como es para humedad, pues lo va a poner en el voladito de afuera o en el porche. Hay que considerar que estos paneles de yeso sirven para un nivel de humedad de poco tiempo. Por ejemplo, en un baño puede funcionar. ¿Por qué? Porque cuando genero yo el vapor de agua es el momento que me ducho. Si es que yo tengo un buen embaldosado, un buen alicatado en las paredes, no va a haber filtraciones de agua, pero esos son 5 o 10 minutos que el yeso se corroe con el agua. Si yo dejo al exterior, lo que voy a hacer es que se va a dañar la placa. Ya saben que una placa cuando empieza a dañarse empieza a amarillar y luego se descompone por sí mismo. Entonces, todo el sistema, cuando se hace correctamente, funciona, pero cuando empezamos a hacer el ahorro, recuerdan que les decía, el ahorro de materiales, yo casi por lo general recomiendo que en los baños, en las cocinas, que son los cuartos húmedos, se recomienda poner planchas de fibrocemento. El fibrocemento sí absorbe agua y tiene un porcentaje de absorción de agua que no lo tiene el yeso. El yeso, las planchas de placas de yeso, al tener agua lo descompone. Como les decía muchas veces, claro, los componentes son distintos, tienen mayor densidad, pueden soportar, pero en baños es recomendable poner placas de fibrocemento y aparte de eso tocaría impermeabilizarle. Por ejemplo, al impermeabilizar yo puedo forrarle al baño, lo que nunca hacemos, ni a un sistema de mampostería cuando inducimos. Ponemos la baldosa, si la baldosa no le ponemos bien, pasa las filtraciones de las paredes y empezamos los problemas. Los baños, los baños especialmente deberían estar, en este caso, encerrados con láminas de cualquier lámina asfáltica o de PVC, enfundales sería la palabra, para que todas las humedades que se generen sean recogidos por los sifones si no hay humedades. José Esteban, si tiene una pregunta, Esteban. Esteban Guasacota. Aquí, mientras tanto, me hacen una pregunta. Dice, ¿qué material es recomendable para el tratamiento de juntas de fibrocemento? En juntas de fibrocemento, estoy hablando específicamente... Sí, contesto la pregunta y luego ya te permito la palabra para no cortar. Lo que decía, dice, ¿qué es el tratamiento que debo dar en las juntas de fibrocemento? Si es que utilizan las de Ternir, las que son las de Terwor, hay 3 tratamientos que se le debe dar. En un tratamiento es el tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas es a base de elementos cementicios que hacen casi la función como el romeral que hacen las de en las de paneles de yeso, hacen que se unan, sean más fuertes, pero luego de eso hay que dar el acabado de juntas. Y por último, a la plancha en sí hay que dar el tratamiento de superficie. En general ahí utilizamos 3 productos, pero como yo veo que hay 3 productos y me resulta, quiero economizar y solamente pongo uno, ya comienzo a tener problemas en el sistema. Los sistemas no funcionan es cuando no hacemos como realmente lo mandan las especificaciones técnicas. Si yo me comienzo a saltar procedimientos, voy a tener problemas de humedades. El fibrocemento, si no se le da el tratamiento adecuado, se fisuran. Entonces, yo creo que sería feo luego ver las paredes frisadas al exterior o al interior. ¿Por qué? Porque no hacemos los procedimientos. Listo, José Esteban, puedes hablar. La pregunta. Arquitecto, buenas noches y a todos los compañeros que están en el taller. Mi pregunta, arquitecto, ¿en qué parte o en qué lugares se recomienda realizar bases corridas? Esa sería mi pregunta, y ¿a cuántos pisos resistiría una base de corrida de esa magnitud? Bases corridas. Ahorita estamos en el sistema de mampostería confinada y en el sistema liviano. ¿A qué directamente te refieres como bases corridas? O sea, prácticamente yo, por ejemplo, en la parte de la Amazonía, y he hecho unos trabajos con bases corridas desde abajo, ¿no? Sin hacer plintos, digamos, una base corrida en todo el sector de la vivienda. Ya, tú te Es recomendable solo en la parte... Tú te estás refiriendo a lo que son vigas losas de cimentación. Si es que ese es el concepto,
todo es calculable, todo hay que calcular, no puedo yo decir directamente. Por ejemplo, pongo una pregunta y te lo hago a ti mismo. ¿Cuántos pisos soporta una columna de hormigón armado de 20 por 20? Máximo a unas dos. Ya, dos. ese es tu criterio. Ahora, una columna de 40 por 40. Eso ya puedo resistir hasta 4 o 5 pisos. Eso es el criterio que tenemos, que solamente nos fijamos en la columna. Lo que les decía ayer, no solamente hay que fijarse en la columna, sino fijarse en la luz. Yo te puedo decir al revés. Yo te puedo decir que una columna de 20 por 20 va a soportar 4 pisos y una columna de 40 por 40 va a soportar 2 pisos. ¿Por qué razón? La diferencia es la luz. Lo único que hago es, para yo utilizar columnas de 20 por 20, lo que hago es reducir las luces y en vez de mandar de 3,50 yo le hago luces de 2 metros. Y en luces de 2 metros las columnas de 20 por 20 pueden soportar 4 pisos. En caso contrario, yo estoy cogiendo la columna de 40 centímetros y lo que hago es alargar los ejes. A lo que alargo los ejes, en vez de mandar de 3 metros, mando de 5, de 6 metros, las columnas máximo van a soportar 2 pisos. Entonces no nos fijemos en el volumen del hormigón, sino en la relación de los ejes. Las cimentaciones, lo que tú llamas las bases corridas, las cimentaciones, las losas de cimentación son calculadas y eso por lo general tiene la altura de las vigas de las plantas, transformado en la parte de la losa. ¿Para qué se construye eso? Porque se evita mucho lo que está haciendo en el oriente, muchas veces en sitios que son difíciles, el tipo de suelo, son demasiado arenosos y me permiten tal vez hacer construcciones de cimientos de hasta más de 2 metros. Yo creo que todos en su experiencia de trabajo han realizado excavaciones hasta de más de 2 metros para poner un plinto. Entonces la solución que se ve en este tipo de terrenos que no son tan resistentes es trabajar con vigas de cimentación. Poniendo un ejemplo para que entiendan, cuando trabajamos en pilares individuales, con lunas individuales, hágase cuenta que ustedes están en parte pantanosa, ustedes ponen un pingo y se paran encima. ¿Qué va a pasar? Por lo general ustedes van a empezar a hundirse porque están pisando sobre un elemento puntual y ese elemento lo que está haciendo es hundirse en una parte fangosa. Pero ahora digo, hagan otro ejercicio, boten una plancha de 15, de 20 milímetros de tabla de triplex y boten en esa base y súbase. Directamente no te vas a hundir. Toda la base, todo el elemento que está formado esta base hace que tenga mayor resistencia al suelo, sea más estable y no te puedas hundir. Y si es que hay hundiciones, son generales y paulatinas durante toda la superficie. Entonces ahí es el ejemplo claro que por qué utilizamos las losas de cimentación. Hacen que actúe todo como un solo elemento y si es que hay, en este caso, hundimientos del elemento, se hunde poco a poco, no se hunde todo, simplemente se va bajando pero en conjunto. Pero si es que hago pilares individuales, plintos individuales, si me falla un plinto va arrastrando al resto, va empezando a fisurarse las vigas. Ahí toca hacer reforzamientos y es bastante más complejo la situación. Raúl Ayala. Quiero muy buenas noches. Quiero hacer una pregunta sobre de gypsum, por favor. Dígame. En tal caso, como me dice, supongamos el interior por dentro, y yo lamentablemente que sí, yo he trabajado así con quiñeros, me han dicho, creo que se pone romeral, como si el romeral, pero para mí no, casi me ha recomendado con mucho, casi yo lo que mayoría he hecho es plasmado y malla. ¿Cuál es la diferencia con romeral, Inge? Disculpe. La diferencia de materiales, lo que pasa es que ahorita mismo como se dio el boom de este tipo de construcciones en seco, cada exportador, cada persona que trae el producto trae el complemento. El problema es que como tenemos materiales de todo lado y queremos utilizar una plancha y quiero utilizar con otro material, muchas veces no es compatible. El romeral es compatible para las planchas que sean utilizadas con romeral, pero el romeral hay que tener una condición importante. No solamente va el romeral, va con la cinta. Y ahí hay diferencias de materiales. En cintas, por ejemplo, hay cintas de papel.
Las cintas de papel ya con el uso, con lo que se ha generado al inicio es lo único que había. Por lo general a veces se desprende o genera burbujas. Ahora mismo hay mallas o hay, en este caso, mallas de fibra de vidrio que son más porosos y hace que el elemento del romeral se adhiera mejor. En cambio, en el papel, como aunque tenga micros perforaciones, no se regaba bien el romeral. Entonces, recordemos que el romeral siempre en las puntas tiene que estar acompañado de cinta. Si te han hecho poner solamente romeral, pues se te va a partir, porque necesita, es como cuando mandamos el hormigón. Digan ustedes cuando fundimos un hormigón, cuando fundimos una acera de unos 20 metros, a lo largo de la acera de 1,50 m, ¿ponemos o no ponemos juntas de dilataciones? Ponemos cada 3 metros una maderita, lo que sea. ¿Por qué? Porque se parte. Ahora, si ustedes solamente mandan el elemento, para que no se rompa el hormigón, en este caso podemos coger y poner fibras, materiales de fibra. ¿Sí? Entonces la fibra lo que hace es compactar el elemento y es lo que está haciendo las cintas de papel o las cintas de fibro de vidrio. Listo. Vamos a ver qué más. Aquí dice la normativa en Ecuador para la construcción liviana en seco. Lo que le decía en la norma NEG en el capítulo 7, está hablando acerca del sistema liviano. También hay una norma INEN en la cual, creo que es el 25-26, acerca de perfiles, que habla que debe cumplir ciertas condiciones. Se trabaja en perfiles G. Pero también se ha dado que todo el mundo está generando sus perfiles, pero el único que está en normativa es el que se trabaja en perfil C y G y tiene ciertas condiciones, tanto de abertura de agujeros para el paso de instalaciones. Por lo general, ahorita el único que está manteniendo la norma INEN es Tugal. Tugal tiene productos también, Cuviet también está especializado en esto, pero toca ver que la normativa se acople a la INEN que está solicitando. Veamos qué más tenemos de preguntas. Para que la pared que no pase la humedad, ¿cuántos centímetros puede colocar el gypsum? Para que la pared, para que no pase la humedad, ¿cuántos centímetros puede colocar el gypsum? Por lo general, en recomendaciones del gypsum o cualquier elemento, hasta el propio fibrocemento, no se debe colocar al ras del suelo, siempre hay que levantarles. Pero hay unas condiciones también, por ejemplo, cuando se hace en un sistema liviano, suponiendo en el ejemplo que siempre estamos trabajando de que el tercer piso yo quiero hacer con un sistema liviano y comienzo a colocar los primeros perfiles en contacto con el suelo, se debe poner un aislamiento en este caso en los perfiles. Puedo poner en este caso una lámina de fibrocemento, pero una lámina de asfalto, ¿sí? Para aislarle al perfil del suelo que estoy poniendo de la losa. Y por lo general siempre se recomienda cuando se va a colocar ya las planchas es elevarle, ponerle abajo un pedazo del mismo grosor de la plancha y elevarle, nunca poner en el suelo porque siempre te va a coger algo de humedad en el suelo. Muro seco es recomendable para las juntas de fibrocemento. Por lo general, fibrocemento es un muro seco. Muro seco prácticamente es un elemento que no utilizamos agua. Y las juntas, hay que reconocer también que hay que saber también las juntas que van a tener los elementos de materiales en seco, porque el hecho de que es un material no es cuestión de irles apegando las planchas también tienen que tener su dilatación, y no solamente esa dilatación, sino una dilatación en general del conjunto. Por lo general, cada 25 metros cuadrados hay que hacer juntas de dilataciones en este sistema. Listo. Los organizadores para que den el cierre de este día del taller. Quiero primero agradecer, señor arquitecto Edwin Molina, por la capacitación del día de hoy. Una capacitación muy interesante, creo que es muy productiva para todos los participantes de este taller. También agradecer a todos los participantes que nos acompañan. Esperamos que el día de mañana también, en nuestro tercer taller, les esperamos puntualmente a las 6 de la tarde. Les vamos a mandar el link para que se incorporen a la capacitación.
No me queda más que a nombre de la Prefectura de Pichincha decirles muchas gracias por ser parte de esta capacitación que estamos conjuntamente con la Universidad Politécnica Salesiana compartiendo. Nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien y que tengan una linda noche. Nada más, estimados compañeros y compañeras. Buenas noches. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Buenas Hasta noches. mañana. El día de ayer no me pude registrar. ¿Cómo se puede hacer? Gracias, hasta mañana. Buenas noches, gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Gracias por toda la información. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta el día de mañana.